bien, el mensaje que tengo para ti el día de hoy se llama ríos o cisternas. Había otro título que era Deja que fluya, pero me gustó más esta comparación porque la Biblia nos habla constantemente de contrastes. ¿Nos habla de qué? De contrastes. Compara diametralmente una opción con las alternativas. A veces en nuestra vida no vivimos o no observamos los contrastes que esto pueda tener. Por ejemplo, nos podemos enfocar en una sola acción o en una sola cualidad de lo que estamos viviendo sin ver cuál sería el contraste o la alternativa. Por ejemplo, sin justificar las situaciones, yo recuerdo mucho en mi abuelo paterno que mis tíos decían que era muy duro, mis tías decían que es una persona muy, muy dura y no nos dejaba salir a fiestas y nos regañaba y todo, ¿no? Entonces era como el sentir de, mi padre me priva de ciertas cosas, no me da la libertad que yo necesito. Sin embargo, el contexto de mi abuelo viene del infierno, literalmente, o sea, de una familia muy compleja, de padres muy abusivos, desde los 7 años estar peleando, construyendo canastitas de carrizo, el carrizo, si tú has agarrado carrizo, el carrizo corta, o sea, entonces estás hablando de un pequeñito que a los 7 años, para ayudar a su familia, tenía que hacer esto y salir a venderlo, y llegó a tercero de primaria y él me decía muchas veces que no le gustaba la Navidad porque era una etapa muy injusta. Entonces, y curiosamente él se volvió siempre una persona muy abundante y muy dadivosa. Entonces, para mi abuelo, el contexto de ser duro era: no quiero permitirte que volvamos a caer en el infierno. Pero esto a veces no lo vemos porque no tenemos la imagen completa. A veces cuando Dios nos da una visión, también nos da con ello un acompañamiento y una disciplina. Y a veces nos sentimos que las disciplinas son injustas, pero no vemos el contraste de lo que podría ser la alternativa. Entonces, para que las cosas fluyan en nuestra vida de manera correcta, el día de hoy te voy a compartir 4 componentes esenciales que es importante desbloquear para que el Espíritu pueda fluir libremente en nosotros. Y voy a comenzar con una historia que ejemplifica este punto. El río que murió porque lo encerraron y resucitó cuando lo liberaron. Esta es una historia real que a mí me fascinó. Por ahí de los 1960, no voy a decir, porque mis papás son de esa época. Entonces, por ahí de los 1960, ya me volteó a ver mi mamá así de, muy bien. Nunca dejamos de ser hijos, ¿verdad? Muy bien. Sí, antes de 1960, el río Kissimmee, en Florida, era un sistema muy vivo. Era un sistema, creo que, bueno, no se va a ver la imagen, pero no se va a ver. Pero era una extensión, era un río que tenía 166 kilómetros de curvas, humedad muy vibrante, había miles de aves migratorias que llegaban a ese lugar por la abundancia del ecosistema que tenía, había peces en abundancia, el agua era cristalina, los suelos eran muy fértiles también. Y curiosamente, ¿qué pasa cuando hay agua en un lugar? Hay vida. La gente se establecía cerca de yacimientos de agua porque la tierra era buena, porque la tierra permitía fluir. Y la gente de la región también decía, bueno, pues mientras el río respire, ahora sí que nosotros también vamos a poder respirar. Era un sistema donde todo estaba conectado. Ojo importante, los ríos hacen que los sistemas se conecten. Hace que varias cosas se ensamblen dentro de un orden y de un balance perfecto. El agua alimenta al suelo, el suelo alimenta a los árboles alimentan animales, los animales ahora sí que alimentan también a la gente. Hay un ecosistema fluido. Era de verdad un Edén ecológico, moderno. Pero también hay una cuestión. Las lluvias son muy abundantes en la Florida. Y entonces, conforme empieza a haber asentamientos de personas, las lluvias y los huracanes, que son muy frecuentes en esa parte del estado, empezaron a hacer que el río se desbordara. Y cuando los ríos se desbordan y tú vives y no hay una correcta planeación,
esos alcances llegan a crear afectaciones importantes. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, con el cuerpo de ingenieros del ejército, dijo, ¿sabes qué? Tenemos que controlar este río. Y me encanta porque habla mucho de nuestra humanidad. Queremos controlar lo que no deberíamos de controlar. Pero entonces el cuerpo de ingenieros del ejército hace lo que era lógico para el ser humano. Y entonces rectifica el río, lo convierte en un canal, elimina casi 120 kilómetros de curvas naturales, construyeron paredes y diques para controlar el flujo. Y la gente dijo, bueno, finalmente vamos a tener las cosas bajo control. Pero algo inesperado, algo que no estaba dentro del guión empezó a pasar. El río murió. Y cuando el río muere, todo el ecosistema muere. Y empezaron a documentarlo. Este es un documental muy bonito que tú lo puedes explorar en National Geographic. La humedad bajó un 90%, hubo 90% de pérdidas de los humedales. 92% de las aves migratorias desaparecieron. La pesca colapsó. La calidad ojo con esto, la calidad del agua se deterioró porque no había un flujo que le estuviera también limpiando. Las algas y bacterias se multiplicaron también en ese lugar y el clima comenzó a volverse también un lugar seco. La agricultura pierde su productividad y los mantos acuíferos también empezaron a contaminarse. Décadas después, en un informe oficial de parte del gobierno de Estados Unidos, dijo que lo que antes era un río que daba vida, ahora era un canal que estaba muerto. Y la comunidad sufría sequías, enfermedades y pérdidas económicas. Todo por encerrar lo que Dios diseñó para fluir. Y aquí hay una lección bien importante. A veces ya construyes una obra, canalizas todo, se empiezan a secar las cosas, empiezas a ver claros efectos de que por ahí no es. Sin embargo, el ser humano tiene una condición, que le cuesta trabajo arrepentirse de lo que ya hizo. Esto no fue lo que pasó en 1980. En 1980, ante esa situación, la gente, científicos, granjeros, ambientalistas y empresarios, propusieron algo que parecía imposible. Tenían que destruir el canal. El canal había costado millones en hacer. Y obviamente muchos dijeron, oye, pero destruir lo que ya construimos va a implicar dinero, va a implicar tiempo. Y mucha gente empezó a calificar el proyecto como una locura. Pero la comunidad se estaba muriendo, estaba siendo muy, muy afectada. Entonces, ¿cuál fue el resultado? En 1992 comenzaron los proyectos de restauración ambiental más grandes de la historia. Y entonces, por una orden para derribar eso, dijeron, lo que hicimos no está bien, necesitamos volver a traer vida, el río necesita volver a fluir. Entonces, dinamitaron los muros de concreto, rompieron las compuertas, volvieron a establecer las curvas naturales del río, se reconstruyeron los humedales para que pudiera el río tener esa humedad residual para cultivo y reabrieron miles de hectáreas que permitían el flujo de agua. Permitieron que el río recuperara su curso natural. Y esto es parecido a lo que está en Ezequiel 47, que dice, todo lo que estas aguas toquen, vivirá. Obviamente Ezequiel se está refiriendo a las aguas vivas del Espíritu Santo. Pero a veces pensamos que podemos encasillar o acumular el Espíritu, y si no le damos salida, lo que hace es que acabamos con la vida. Cuando el agua comenzó a fluir nuevamente, ¿qué creen que empezó a pasar? Hay vida. Regresan las aves después de 40 años de ausencia. Los peces reaparecieron masivamente. Los humedales se llenaron de color, los árboles brotaron donde antes había tierra seca, el nivel de los mantos acuíferos subió y la agricultura volvió a prosperar. E incluso nacieron nuevas empresas locales. La comunidad renació económica y emocionalmente. Y eso tú lo puedes ver, te voy a compartir el link de este estudio, porque habla naturalmente de lo que pasa cuando tratas de condicionar lo que Dios estableció para fluir, pero también habla del poder de arrepentirnos de las obras que construimos para tratar de regular lo que Dios tiene. Familia, ¿por qué las cisternas?
Muchas veces el ser humano tiene mucho miedo a perder. De hecho, actuamos más por temor a la pérdida que por fluir hacia algo que es mejor para nosotros. Entonces empezamos a acumular. Y esto se puede ver en diversas áreas de nuestra vida. Acumulamos en las casas, acumulamos en el corazón, acumulamos cosas, acumulamos sentimientos. Incluso a veces hasta acumulamos la unción. Y es nada más para mí. Y voy y me lleno, pero no suelto. No entrego. Y la verdad es que la fe y la misericordia no están para los buenos momentos. En los buenos momentos todo mundo tenemos palabra. Pero ¿qué pasa cuando alguien se acerca contigo con una necesidad? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres agua que fluye o cisterna que contiene? La palabra lo dice. Oye, si ves a tu hermano con una necesidad, ¿tienes la posibilidad de ayudarle? ¿Cuál es tu deber? Sí, pastor, pero la palabra también dice, no seas fiador de nadie. Pues es una excelente justificación. Si tienes la capacidad de dar recursos, tiempo, amor, abrazo, y no lo haces, eso es sobre ti. Estás siendo una cisterna que no deja fluir lo que Dios ya tenía para otros. Eso es lo que tú no te das cuenta. ¿Y qué pasa cuando no permites que lo que Dios da fluya de ti? Dios va a cerrar la fuente. No de manera inmediata. Cuando cortas una rama de un árbol, ¿se seca de inmediato? No. Pero se desconecta. Ya no fluye nada. Y el problema es que no nos damos cuenta de esto. Sansón no se dio cuenta de que el espíritu se le había alejado de él hasta que fue demasiado tarde. Lo mismo nosotros, si cortamos las fuentes de bendición que Dios proporciona a nosotros hacia los demás, Dios va a cortar nuestra fuente. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir depositar en nosotros algo que no estemos dispuestos a que fluya. ¿Hace sentido? Entonces ahora sí, después de esta brevísima introducción, vamos a pasar a lo importante. La Biblia, curiosamente, comienza con un río y termina con un río. Acompáñame por favor a Génesis 2 y vamos a tomar este extracto de Génesis 2 del versículo 10 al 14 y voy a tratar de aterrizar este mensaje de la mejor manera. Yes, ¿me puedes? Génesis 2:10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. La palabra para 4 brazos son 4 corrientes. Y si tienes donde apuntar, apunta 4 corrientes, porque aquí es donde voy a basar toda la estructura de lo que quiero el día de hoy compartirte. La palabra empieza con una fuente, hablando de que Dios es la fuente y tiene extensiones en sus brazos, pero también termina con una fuente. Apocalipsis 22:1 dice, entonces el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El primer punto que quiero aclararte, la Biblia se refiere al fluir de un río cuando habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo canaliza a una fuente. La fuente es Dios. No todo el agua que fluye de la misma fuente. Hay aguas que son amargas y que nosotros también decidimos a veces tomar. Pero la fuente de agua viva siempre va a proveer de Dios. Y lo que proviene de Dios está hecho para dar vida y para convertirse en una extensión. Dios crea un río, pero este río tenía 4 brazos. Y el mensaje es muy claro. Dios es fuente, nosotros somos esos ríos, esas corrientes. Porque donde Dios fluye hay vida, donde Dios no fluye, ¿qué crees que hay? Pues obviamente hay muerte. Y Jesús lo confirma en Juan 7:38 que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿De dónde? Familia, esto es bien importante que lo entendamos. Los ríos de agua viva fluyen de tu interior porque el Espíritu Santo habita en ti. A veces queremos cachar la unción del exterior cuando la unción es lo que el Espíritu Santo aviva en ti. El río está dentro de ti. A veces lo que pasa es que nosotros lo bloqueamos. La unción no va a venir del exterior, la unción viene del Espíritu de Dios que mora en ti.
Lo que Dios aviva es la fuente de vida eterna que ya fue depositada en ti a través de que Cristo pagó un precio en la cruz para que fuéramos conectados con el Padre y nos envía un consolador, un espíritu que ya vive dentro de nosotros. El asunto es que como seres humanos siempre buscamos lo externo. Buscamos algo que canalice, algo que dé flujo. Dios no dijo pozos, no dijo presas, no dijo cisternas, dijo ríos. La vida se mueve. Lo que el Espíritu hace es crear movimiento. ¿Crear qué? Movimiento, familia. Lo que no está creciendo está muriendo. Y generalmente cuando algo crece es porque está en un movimiento enfocado. Ojo, está en un movimiento enfocado. Entonces vamos a hablar ahora de los ríos del Edén, porque estos 4 ríos, estas 4 corrientes, tienen un significado espiritual muy importante que el día de hoy anhelo que Dios nos revele para quitar lo que ha estado estorbando ese fluir. ¿Te gustaría? ¿Me ayudas a orar para que esto aterricemos bien la nave? Señor, el día de hoy te damos gracias por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir como familia. Señor, toma el control, mi Dios, de lo que el día de hoy vamos a compartir. Señor, que seas tú glorificándote, Cristo, en la vida de cada uno de nosotros, que toda la gloria sea para ti. Y mi Dios, esta palabra sin tu espíritu es una palabra más, que no tiene sentido, que no tiene poder, pero mi Dios, avivada por el fluir de tu espíritu, es algo que está capacitado, Señor, para trascender en nuestra vida y para llevarla a un nuevo nivel, a ese nivel en el que tú nos permites también ser una extensión de tu reino, de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, punto número 1, el río del Edén. Dios es tu fuente. Génesis 2:10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Los ríos tienen funciones. Lo que fluye en nuestra vida es para regar áreas de nuestra vida que necesitan ser edificadas. Dios no nada más permite que fluya a ti algo para que lo conserves. Fluye a ti algo para que eso dé vida. El ser humano muchas veces es muy egoísta con lo que fluye hacia él. Y esto tarde o temprano provoca que las fuentes se sequen. Entonces, salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Gracias. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. No Heineken, Hiddekel, es otro tipo de río, ¿ok? Hiddekel, que también es el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates, ¿ok? Vamos a partir de este punto. ¿Por qué Dios puso 4 ríos fluyendo? Porque el modelo de Dios siempre es multiplicar. De un río se derivan 4 corrientes porque Dios está constantemente multiplicando. ¿Qué está haciendo Dios? Y ojo, generalmente hablamos de la multiplicación como si fuera únicamente un componente económico, pero no, el componente económico es parte de la multiplicación, pero no es el símbolo único de que Dios está multiplicando. Dios está multiplicando dones, Dios está multiplicando vida, Dios está multiplicando muchas cosas dentro de nuestra vida. La vida del cristiano está hecha para multiplicar lo que se le dé. Si tú tomas una semilla, ¿para qué crees que está diseñada esa semilla? Para multiplicarse. Y lo bonito de las semillas es que, y a mí me gusta mucho el ejemplo de las manzanas, y no sé por qué, pero si tú siembras una semillita de manzana y la cuidas, y el árbol de manzana tiene un tiempo y tarda. Yo me acuerdo que con mi abuelo, en un terreno que él tenía en Juventino Rosas, sembramos manzanas. Y yo me acuerdo que íbamos, y pues el arbolito estaba chiquito y todo, hasta que de repente hubo un tiempo en el que podíamos cortar manzanas de ahí. El problema es que si cortábamos las manzanas antes de tiempo, pues el fruto estaba como muy agrio. Todo fruto tiene un tiempo. Lo bonito es que cuando tú siembras una semilla, no recibes la misma proporción en fruto.
Hay muchas manzanas y dentro de esas manzanas también hay muchas semillas, porque nuestro Dios es un Dios que multiplica lo que Él da, pero la semilla tiene que morir. ¿La qué? Hay algo de lo que me he dado cuenta, familia, y es que el potencial que no muere no da fruto. Hay gente que tiene mucho potencial, pero no está dispuesto a ser sembrado y a morir a sí mismo para entonces dar fruto y ubicarse en la obra y el propósito que Dios tiene para sus vidas. El potencial sin formar no va a dar fruto. Siempre va a ser una buena semilla, pero no va a dar fruto. Y Dios nos ha llamado a dar fruto. Dios estableció un sistema espiritual, Él es la fuente, nosotros distribuimos vida. Una presa, una cisterna, lo que hace es retener. En comparación con un río, el río nutre, limpia, expande y transforma. ¿Vamos bien? Ok. El primer río, la primer corriente, es importante conocerla. El río es Pisón, ¿sí? Y lo vemos. El nombre de uno era Pisón y este rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. El significado de la palabra Pisón quiere decir expansión o fluir abundantemente. Ojo con esto. Primer corriente, la expansión. Dios nos llamó a expandirnos. Cuando hay expansión y fructificación, aquí lo relaciona también con la capacidad de ser productivo. Sin embargo, va a ser muy difícil tener un crecimiento natural si primero no hay un crecimiento espiritual. Pero aquí hay un tema bien interesante. Y voy a tomar agüita para hacer mi pausa dramática. Ay, qué rico. A veces dentro del pueblo cristiano pensamos que Dios está con nosotros porque vemos frutos en nuestro ámbito económico y generalmente decimos que Dios no está con nosotros porque no estamos dando fruto en esa área. Este es un error muy normal, pero también muy malévolo. Muy malévolo. Y te voy a decir por qué. Porque en este caminar y en estos últimos años me ha tocado conocer gente muy abundante, muy próspera en la parte económica. Y cuando se acercan con nosotros, porque a mi esposo también le ha tocado esta parte, hay algo que el dinero no puede comprar. Y eso es la paz y el espíritu. Ojo, no que sean mutuamente excluyentes, porque también conozco gente que es súper abundante y súper buena y está conectada directamente con la fuente. Lo que quiero que veas es que no son mutuamente excluyentes. A veces pensamos que está bien, que estamos haciendo que Dios está con nosotros porque nos está yendo bien, cuando estamos totalmente desconectados de la fuente de agua y vida. Entonces, ese resultado económico hace que caigamos en el peligro de decir, estoy haciendo las cosas como Dios me dijo que las hiciera. Pero hay una cuestión, también el enemigo puede respaldar los planes y hacerte pensar que estás bien en tu propia opinión. Aquí hay una parte importante. El nombre del río era Pisón y la tierra que rodeaba era una tierra donde hay oro. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay abundancia. El territorio de Javila, espiritualmente, simboliza que es un territorio de riqueza espiritual. Ojo con esto. Acuérdense que la Biblia nos habla de componentes espirituales. Lo primero es el componente del oro espiritual. Y dice, el oro de aquella tierra es bueno. Y Jesús lo explica también de esta manera, estableciendo un contraste. Dios nos llama a crecer espiritualmente, a tener vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 lo dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, el propósito de Cristo es que tengamos una vida plena y abundante. Dios compara la sabiduría con el oro. Porque el oro te da aunque el oro te da una riqueza temporal, la sabiduría que viene de parte de Dios nos lleva a un tesoro eterno. ¿Cuál es ese tesoro eterno? El conocimiento de la plenitud de Cristo. Familia, lo cantamos muchas veces, lo estábamos cantando de repente aquí. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y la palabra dice, busca primero el reino de Dios
y su justicia. La justicia del reino de Dios se llama Cristo. No nuestra justicia, porque de repente confundimos ese punto. Busca primero el reino de Dios y su justicia en Cristo, y todo lo demás te será añadido. En Proverbios nos habla muchísimas veces del espíritu de sabiduría. Busca sabiduría, porque la sabiduría te va a permitir saber qué hacer en momentos críticos en todas las áreas de tu vida. Y cuando sabemos qué hacer, entonces el fruto de ello es abundancia en los diferentes espectros de nuestra vida espiritual y natural. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Proverbios 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro. Ahora, ¿qué es sabiduría? No es cuánto sabes. Una cosa es el conocimiento. Otra cosa es la sabiduría. Una definición que a mí me ha servido mucho es, sabiduría es la aplicación oportuna del conocimiento. La sabiduría es poner el proverbio en práctica. Un día y otro día y otro día y otro día. Esto alguna vez me lo dijo mi abuelo. Hijo, inteligente es el que hace cosas inteligentes, no el que piensa que es listo. Muchos de nosotros sabemos muchas cosas, pero aplicamos muy pocas de ellas. Y esto pasó también con los fariseos. Los fariseos sabían mucha ley, pero aplicaban poco de los principios espirituales que hacían que creciéramos. Proverbios 3:14 dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la del oro fino. ¿Por qué? Porque toda sabiduría verdadera termina en una sola persona, en la persona de Cristo. Colosenses 2, del 2 al 3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Cuántos tesoros? Todos. Familia, si nuestro enfoque de abundancia y de crecimiento es únicamente el indicador de fortuna y esperamos que Dios nos las dé de sopetón, te invito a que revises las estadísticas de la gente que se ha sacado la lotería, por ejemplo. Las estadísticas dicen que en 2 años está en una condición peor que la que tenía antes de ganarlo. ¿Por qué? Porque tuvo riqueza sin sabiduría. Y el asunto es que muchos cristianos estamos buscando golpes de suerte espirituales. Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, arregla mi situación. Y quiero que Dios mágicamente arregle lo que no estoy dispuesto a caminar con Él para poder hacer, no solamente sostener la bendición, sino permitir que ésta fluya a otros. Primer punto, ¿qué está deteniendo tu crecimiento espiritual? Así que cuando Dios te da sabiduría, no te está dando ideas, te está dando una dirección. Y esa dirección es conocer a Cristo. Lo tenemos acá. Primero nos da la oportunidad de creer en Él y después hay que caminar a conocerlo. Conocerlo nos habla de su carácter, nos habla de su amor. Porque si no conozco al Dios al que sirvo, ¿cómo voy a saber accionar? Si no conozco que tengo un Padre que me ama, ¿con qué confianza de hijo me enfrento a un mundo caído? ¿Con qué confianza aplico un principio espiritual para ser de bendición? Y el asunto es que si esto no lo entendemos, vamos a envidiar la bendición del impío o la riqueza del impío. Señor, pero mira todo lo que estoy haciendo, ¿por qué a él sí lo bendices? Muchachos, enfóquense en lo suyo. Dios tiene cosas importantes para ti. No te desvíes del carril. Toda riqueza espiritual proviene de Cristo y la palabra lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y si quieres hablar también de riqueza, la Biblia habla muchísimo de ello. La bendición de Dios es la que trae riqueza, pero no trae tristeza con ello. Ese es un punto importante. Dios no quiere solo darte la tierra de Javila, donde hay oro. Quiere llevarte al lugar de donde sale el oro eterno. Cristo mismo. Cristo mismo. Este primer río representa, familia, nuestra capacidad de crecer, de expandir nuestra fe y de formar carácter para entonces estar habilitados para nuestro llamado. Y mi pregunta el día de hoy para ti es, ¿tu fe se está expandiendo o se está encogiendo? ¿Lo que estás recibiendo lo estás multiplicando en otros o lo estás restringiendo únicamente para ti, para cuando tú quieras, para cuando tú estés disponible? Para cuando tú digas, ahora sí.
o para en el momento en que Dios te llama a algo. Familia, te voy a decir algo. Cuando Dios llama, nunca estás preparado del todo. Y cuando Dios llama es a su manera, no a la mía. Y lo primero que nos lleva es a Él para obtener la sabiduría espiritual que necesitamos para caminar. Primer río, el río del crecimiento espiritual que nos lleva a la fuente del oro eterno que es Cristo. El oro eterno es Cristo. Muchos queremos la manifestación del oro, pero no estamos dispuestos a caminar el proceso de convertirnos en hijos que puedan darle buen uso a ese oro. Y créeme, esto no te lo digo nada más por decirlo. Hemos experimentado esto. Tanto en las partes buenas como en las partes difíciles. ¿Quién conoce Filipenses 4:13 es el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿va? ¿Sí? ¿Dónde está mi suegris? Que es como Google bíblico acá. ¿Sí es? Ok. Entonces, para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay un versículo antes que dice, en todo he sido enseñado. A vivir en escasez como a vivir en abundancia. Y el asunto del cristiano es que solamente quiere vivir en abundancia, y cuando vive en escasez de lo que sea, de relaciones, de espíritu, de oportunidades, de dinero, lo que quiere es un método rápido y sencillo de imposición de manos para que todo cambie. Pero no se forma en el proceso. Segundo río, Gihón o Gijón. El río Gijón quiere decir el que irrumpe, el que rompe o el que brota con fuerza. A mí me gustó más una definición, pero no va tanto de acuerdo, es el que combate. Vamos a este texto, Génesis 2:13 dice, el nombre del segundo río es Gijón. Este es el río que rodea la tierra de Cus. Te voy a decir algo importante que ocurre cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a romper cadenas y empieza a liberar ataduras. Ojo con esto, familia. Ojo con esto. El segundo río habla del río que fluye para romper patrones que nos han condicionado a la manera de vivir en la que vivimos. Es el mover del Espíritu que rompe cadenas y libera. Jesús dijo en Juan 4:14, pero todos los que beban del agua que yo les doy, jamás volverán a tener sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Chicos, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, va a irrumpir, va a romper, y romper es incómodo. Me encanta, no, Señor, el Señor va a romper cadenas de maldición, va a romper ligaduras que nos han estado manteniendo sujetos. Y todo el mundo dice, sí Señor, amén, rompe cadenas, pero te pide que entregues un mal hábito y, no, espérame. A ver Señor, aguántame, tienes permiso hasta aquí. No, familia, el Espíritu Santo no es una modificación a nuestro sistema de vida. Es la transformación de nuestro ser de manera radical. ¿Es la qué? Híjole, acabo de discernir algo en el Espíritu y ya siento que estás orando por mí ahorita en este, por favor. Para. Gracias Dios, muchas gracias. Fíjate nada más esto, cuando Cristo entra irrumpe. Este río representa la capacidad que tiene el Espíritu. ¿Que tiene quién? El Espíritu puede romper todo lo que nos ha detenido, todo lo que nos ha sujetado, todo lo que nos ha mantenido abajo, pero aquí hay una decisión que tú tienes que tomar y es entregarlo a Dios. Si nosotros no renunciamos a lo que nos está deteniendo, el Espíritu Santo no puede intervenir y no va a ser cómodo. Romper es quebrantar una estructura anterior. ¿Romper si algo duele? Muchísimo. Claro. Romper algo duele. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es funcional. Aunque no nos sirva muy bien.
pero es funcional. Y en México tenemos un dicho entre ingenieros: si ya funciona, no le muevas. Esta frase me la decía un supervisor que tenía: Oscar, esto ya jala, no le muevas. Oye, pero yo quiero que no solamente jale, sino que produzcan de una manera más eficiente. Y les voy a decir cuál es la diferencia entre efectivo y eficiente. Efectivo es entregar el resultado que se espera de ti. Eficiente es hacerlo con la menor energía posible. Por si alguien quería la definición de efectivo y eficiente. Ese es uno de los datos que de repente me llegan a la mente que no sé por qué explico. Bueno, los patrones en nuestra vida de ataduras son ríos contaminados que corren dentro del corazón. Es agua estancada que hemos dejado que permanezca ahí. Familia, mi pregunta para ti es... Bueno, no, lo voy a tratar de reformular porque es una pregunta muy fea. Porque era decir, ¿qué apesta dentro de ti? Pues no. Hoy podría haber algunos, híjole, el desodorante, ¿no? El asunto es que el Espíritu Santo va a venir a limpiar. Porque el agua va a limpiar sedimentos, cosas que se quedaron, ese sarro que no deja que el agua fluya. Híjole, aquí por ejemplo en Celaya tenemos un tema con las sales. O sea, constantemente tienes que poner algún tipo de producto para que rompa las sales y fluya. A mí me ha tocado llegar y ver la regadera que echa un chorro bien padre, bien bonito cuando te estás bañando, corte A 2 meses después. Porque está tapado, porque hay sedimentos. El Espíritu quiere llegar y quitar todos los sedimentos de estructuras mentales, espirituales pasadas. Pero es importante que dejemos que lo limpie. Permitamos que remueva esas estructuras. Ahora, ¿cuál es el río que limpia todo eso de nuestro corazón? Primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Familia, si tenemos patrones de comportamiento que nos están deteniendo, vayamos a la sangre de Cristo que fluyó para que tú y yo seamos limpios. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino también? El Señor nos da una instrucción a través de su palabra, pero no a través de la palabra que ponemos en la entrada de nuestra casa en el Salmo 91, que nadie lee, más que tu abuelita cuando llega. Qué bonita Biblia, mijito, es la de tu primera comunión y tú. Pero si no solamente se trata de leer la palabra, se trata de ponerla por obra. ¿Se trata de qué? El Espíritu revela, lava, arranca suciedad emocional y espiritual. Dicho de otro modo, y para no poner marcas, digamos que el Espíritu Santo es el Cloralex de nuestra alma. Pero ya no es Cloralex, porque Vero me va a regañar, no sé qué producto sea el de orgánico. Soluat, ese me. Voy a empezar a pedir regalías, Verónica. El asunto es que permitas que algo limpie, y limpie a profundidad. Yo no quiero caminar con heridas infectadas en mi vida. Y yo creo que tú tampoco. El asunto es, Señor, límpiame con tu sangre. Ya no quiero tener resistencia. Ya no se trata de si yo tengo la razón, se trata de que quiero dejar que el río de agua viva fluya. El Espíritu Santo al momento de irrumpir también reemplaza. Hay una frase que dice, no nos bañamos 2 veces en el mismo río. ¿Se acuerdan de esto? Porque el agua está siendo renovada. El Espíritu renueva lo que está dentro de nosotros y lo desplaza. El Espíritu Santo desplaza la mentira con verdad, desplaza el miedo con amor, desplaza el orgullo con humildad y desplaza la ansiedad con paz. El Espíritu, la irrupción del Espíritu Santo, esta segunda corriente de río, rompe yugos. Isaías 10:27 nos lo dice, pero también derriba fortalezas, como lo podemos ver en 2 de Corintios 10:4. Cuando el Espíritu llega, va a romper, y no es cómodo. Bienvenidos. Para todos los que lleguen, no, es que yo quiero una vida tranquila, en paz, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No, el Espíritu va a llegar a limpiar. Permite esa limpieza porque eso va a permitir
que tú también fluyas de una manera diferente. El Espíritu crea nuevas rutas de pensamiento y nuevos deseos. Y te voy a decir una cosa, nuestro corazón está contaminado por nuestros propios deseos. El Espíritu cambia el deseo de manera que nuestro anhelo más profundo no sea hacer nuestra propia voluntad, sino la suya. Dios cambia. Fíjate nada más qué bonito. Y esto cuando yo no puedo decir que lo entendí. Cuando lo empecé a vivir, cuando dije, Señor, el anhelo de mi corazón es Cristo, mi corazón fue liberado de la voluntad de Oscar. Cuando nuestro anhelo es Cristo y su voluntad se convierte en nuestro deleite, lo vamos a escoger siempre antes de nuestra propia voluntad. El agua desplaza lo viejo. Cuando un manantial brota y está fluyendo, empuja toda la suciedad hacia afuera. Y crea nuevas rutas de pensamiento. Pablo lo dijo en 2 de Corintios 5:17, que lo conocen. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y hay gente que está resistiendo lo nuevo. Hay gente que está resistiendo lo nuevo. Esto no es emoción, familia. Es una reconstrucción espiritual. Dios quiere llevarnos a esa reconstrucción, porque el enemigo va a empezar a romper nuestra vida desde fuera. Nos va a empezar a decir, el emprendimiento que tienes no va a jalar. Mira, ya ni siquiera te alcanza. Tu matrimonio no se va a restaurar. Oye, ¿ya viste la relación que tienes con tus hijos? Ni siquiera te obedecen. No se les ven ni pies ni cabeza. El enemigo va a tratar de romper por fuera, pero el Espíritu quiere renovar desde adentro. Muchas veces las circunstancias externas pueden no cambiar, pero nuestra respuesta ante las circunstancias es lo que hace que las cosas cambien. Te lo voy a repetir. Muchas veces las situaciones externas parece que no cambian, pero nuestra respuesta sí. Cuando nuestra respuesta interna cambia, el camino es diferente. El camino es diferente. El asunto es que generalmente estamos enfocándonos en nuestro propio deseo. El enemigo levanta patrones de conducta destructivos. El Espíritu hace que fluyan ríos para que eso sea quitado. Y mi pregunta para ti es, ¿qué quiere romper Dios en tu vida para que sus aguas de vida puedan fluir? ¿Es egoísmo? ¿Es amargura? ¿Es el dolor de una herida que no ha sanado? ¿Es una palabra que te dijeron de chiquito? ¿Es la novia del kinder que no quiso bailar contigo en el festival? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está evitando que el río fluya? ¿Es una culpa que estás cargando de la vida pasada que eras? Familia, cuando el río de Dios llega, nos lava. Y cuando nos lava, ya no hay recuerdo. Si tú, por ejemplo, caminas al lado de una extensión de agua, o por ejemplo, si has ido alguna vez al mar y pones huellas en la arena, ¿qué pasa cuando llega el agua? Se borran, no hay recuerdo de que alguna vez pasaste por ahí. Y algunos de nosotros queremos que esas huellas sigan ahí. La única manera de que las huellas sigan ahí es que te alejes lo suficiente del agua como para que no las borres. Mis hermanos, ya no te alejes, ve a la fuente que tiene la capacidad de, a través de la sangre de Cristo, borrar todo lo que interrumpe su fluir. Tercer punto, el tercer río. El río Heineken. No se crean. El río Hiddekel. Discúlpenme, es que si no los hago reír, entonces ¿qué? Familia, la etimología del río Hiddekel quiere decir fermento de cebada. No, perdón. Hiddekel quiere decir rápido y ágil. ¿Rápido y qué? ¿Rápido y qué? Ágil. Preciso. Me encantó la palabra preciso. Y disculpen al ingeniero mecánico que esté en mí, pero esa parte de precisión tiene un componente bien interesante. Por ejemplo, les voy a hablar de un producto que a mí me gusta mucho. Los ingenieros hablamos en medidas de precisión más bajas que los milímetros. Generalmente nos referimos a micras, que es 0.001 milímetros. O sea, muy poquito. Se los voy a explicar de otra manera. Para todos los que tienen cabello, no como yo, el diámetro de tu cabello está alrededor de las 53 y 85 micras. Y esto va a sonar a comercial, pero mis productos tienen 1 micra de precisión.
O sea, prácticamente es algo que es perfecto. Pero no podemos lograr ese nivel de precisión si no hay dirección. La precisión es indicador de dirección. Otra vez, la precisión es indicador de dirección. Génesis 2:14 dice, el nombre del tercer río es Hiddekel o Hiddekel, y este es el que va al oriente de Asiria. ¿Qué es lo que ves aquí dentro de la escritura que cambia respecto a los otros ríos? La dirección. Este río está orientado. Este río fluye hacia una dirección específica. Familia, el tercer río que fluye representa la estructura, la estrategia y la fuerza que Dios pone en nuestras vidas para darnos discernimiento, dirección y claridad espiritual. La palabra dice, sin visión el pueblo perece, sin dirección el pueblo muere, sin dirección los sueños mueren en un desgaste constante de movimiento que no nos lleva a ningún lado. ¿Cómo da Dios dirección? Sencillo, a través de su palabra y a través de la obediencia. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí hay un punto bien importante. Este río es tu capacidad y la mía, no solamente de oír la voz de Dios, sino de caminar con claridad y tomar decisiones sabias. Dios no va a dirigir a gente desobediente. Dios transforma y guía a la gente que es obediente. No guía a los perfectos, guía a los que se rinden. Cuando decides obedecer la palabra, ojo con esto lo puedes apuntar porque está bien bonito. Ya cuando salió ahí dije, aquí hay algo interesante. Cuando decides obedecer la palabra, aunque no entiendas todo y aunque tengas miedo, Dios va a iluminar el siguiente paso. Dios da dirección, pero lo hace a través de su palabra y de la obediencia a la palabra. Familia, la dirección no es un contexto mágico. Es un proceso donde el corazón se va a alinear con Dios. Dios guía a través de su palabra, pero también la obediencia es el cauce que hace que fluyamos en esa dirección. La obediencia a la palabra, y escúchame bien lo que te voy a decir, la obediencia a la palabra hace que la información se convierta en transformación. Y aquí hay un principio clave. Cuando obedeces lo que ya sabes, ojo, me encanta porque muchos de nosotros buscamos nuevas revelaciones. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ok, ahí te va, sencillito. Cuando obedeces lo que ya sabes, Dios te revela lo que aún no sabes. Cuando aplicas lo que entiendes, Dios te va a revelar lo que no entiendes. Mi amada familia, muchas veces no necesitas otra estrategia, sino obedecer la que Dios ya te dio. Porque si no, está chocando constantemente. Y esto finalmente va a detenerte. Y te lo voy a repetir, cuando obedeces lo que ya sabes, Dios te revela lo que no sabes. Cuando aplicas lo que entiendes, Dios te revela lo que no entiendes. Pero es en el hacer la palabra de Dios que encontramos este fluir. El tercer río es el río de la obediencia, es el río de la dirección. Señor, vamos para acá. Ahora, tú puedes decidir ir o no ir. ¿Tú puedes qué? Hay una prédica que a mí me llamó mucho la atención que hablaba de de la columna de fuego y que Dios guiaba al pueblo con una columna de fuego. ¿Sí se acuerdan de esto? Y que por las noches también les daba calor. Y habla de una familia que dijo, ya no queremos ir. Y se quedaron. Pero al día siguiente se dieron cuenta de que el fuego ya no estaba ahí.
entonces había que pasar frío. De que ya no había maná en las mañanas, entonces había que pasar hambre. A veces pensamos que la presencia de Dios que va con nosotros, pero nosotros somos los que vamos a la presencia de Dios. Si nos alejamos de esa fuente, el suministro que esa fuente da se corta. Me encanta que no, bueno. Pregunta, ¿tu vida tiene dirección o solo movimiento? ¿Lo que estás caminando tiene dirección o solamente te estás moviendo para sentirte ocupado? Y el cuarto río, y ya con esto termino. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Qué hora es? Vamos bien. El cuarto río es el río Éufrates. En hebreo no está la palabra Éufrates, está la palabra Perat, que es la traducción en este sentido. Y esta etimología, las personas que se dedican a estudiar los contextos, habla de que el río Éufrates se relaciona con fruto, territorio y promesas. Acompáñame por favor a Juan 15:5. Fruto, territorio y promesas. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay una parte bien interesante que te quiero dar. Podemos tener un río, pero si ese río no tiene corrientes que alimenten otras áreas, esas áreas van a quedar sin fruto. El objetivo de que el río fluya a través de ti es que empecemos a dar fruto. ¿Que empecemos a dar qué? Fruto. El cuarto río, que también nos habla de un proceso espiritual, ojo, que nos habla de un proceso espiritual, es precisamente dar fruto. Este río es tu capacidad de producir fruto espiritual y fruto visible también. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Lo dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. Me encanta que nos lo sabemos todos. Mi pregunta para ti no es si te lo sabes todo, sino cuántos de estos vives. Porque en esta semana he tenido el gusto de hablar con gente que piensa que está viviendo algo y cuando le pides ejemplos de cómo lo vive no sabe cómo decirlo. Los frutos visibles se demuestran en el carácter de cumplir lo que prometemos que vamos a hacer, en el carácter de ser consistentes en lo que estamos haciendo, en el servicio, en la influencia, en el impacto, en el legado. Las personas cisterna acumulan para sí. Y cuando las cosas no son de acuerdo a sus expectativas, se retiran. Las personas que fluyen en un río están para dar de sí. ¿Para qué? Para dar de sí en el lugar donde Dios las colocó. Una vez un pastor me dice, oye Oscar, ¿no te gustaría algún día predicar en una iglesia con mucha gente? Digo, Dios me puso en la iglesia en la que estoy por una razón. ¿Cuál es esa razón? No tengo idea. Lo único que tengo claro es que estoy aquí para amar y servir de la mejor manera que pueda y de la mejor manera en la que sé. ¿Es perfecta? Definitivamente no. Y tengo muchos testigos en ustedes que pueden decir no. Pero en el lugar donde Dios te sembró es en el lugar donde tarde o temprano vas a dar fruto. Y fruto abundante. Es a veces extraño, y me lo han preguntado, ¿por qué, Oscar, si Dios ya te ha dado la oportunidad de estar hablando de lo que tú haces frente a 2,500, 3,000 personas, que no es nada? ¿Qué sentido tiene hablarle a gente en Celaya? Todo. Porque aquí nos sembró Dios. Porque compartir su palabra no es para mí una obligación, es hablarte del amor y la bendición que hay, del lugar en donde estás.
Porque si menosprecias el lugar en donde estás, menosprecias lo que Dios puso en ti para bendecir ese lugar. Y el único que se va a perder del fruto eres tú. Yo muchas veces pude renegar, ay Dios, pero ¿por qué aquí? Y me estoy perdiendo del fruto. Señor, gloria a Dios, gracias, danos de tu gracia para ser de bendición aquí. ¿Para ser de qué? De bendición en donde estamos. Éufrates quiere decir fructificar, dar fruto maduro. Y esto me encanta. Familia, necesitamos empezar a ser cristianos maduros. Cristianos que saben bien. Cristianos que los muerdes y sale miel. Y ojo, miel no siempre es un buen comportamiento, o sea, pero yo me doy cuenta de cómo la gente va madurando cuando intencionalmente le puedo decir algo que lo incomoda. Y ahí me doy cuenta si ya está listo para lo seguir. Ahora, esta estrategia no me la inventé yo. Cada vez que viene una promoción para ti, Dios te va a retar en algo que tú no quieres. Dios va a ver tu respuesta ante algo que no te gusta. Señor, ayúdame a amar mejor. Dios te va a mandar gente difícil de amar. Pregúntenle a mi esposa. ¿Sí me explico? Y pensamos que el acceso al siguiente nivel es fluir. No, el acceso al siguiente nivel trae una prueba que no te va a gustar. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes al algo que consideras injusto? ¿Sirves o no? ¿Ayudas o no? ¿Te mantienes o no? Y ojo, y mantenerse no es una actitud, porque me encanta eso. Yo hago las cosas para Dios, no para los hombres. ¿Ok? Te voy a decir algo bien importante con esta actitud. Aquí no venimos a tener horas nalga en la silla. Perdón, ya no lo voy a decir. Aquí no venimos a sentarnos nada más. Venimos a dar de lo de nosotros. Familia, no podemos adorar al que está en el trono y ser bien gachos con el que está al lado de nosotros. ¿Sabes? Es dar fruto y es dar fruto de carácter. Y el fruto de carácter se da viviendo en constante movimiento en la dirección que Dios tiene. No diciendo, yo sirvo para el Señor y para servir al Señor tienes que servir a las almas que Él ama. No hay más. No hay más. Si no, en lo que te estás convirtiendo es en una cisterna. Y la cisterna tarde o temprano va a secar tu pozo. Perat es un río de plenitud. ¿Cuál es nuestra plenitud? Y si me ayudas, Alex. Salmo 16:11 dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Delicias a tu qué? Plenitud de gozo. ¿En dónde está la plenitud de nuestro gozo? En Él. En Él, familia. La plenitud no es una temporada, la plenitud es una persona. Cristo es mi porción. Cristo es nuestra herencia. Y Pablo lo confirma en Colosenses 2 del 9 al 10. Dice, porque en Él habitan, ojo, porque en Él, ¿en quién? En Él habita toda plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. ¿En dónde estamos completos? En Cristo. Dejemos de buscar lo que nos complete en cosas externas. Empecemos a encontrar lo que nos completa en Él. Tú no completas a Cristo, Cristo te completa a ti. Y Cristo abre camino en nuestra debilidad. La palabra Éufrates o Perat también quiere decir abrir paso. Así como un río rompe la tierra para avanzar, Cristo rompe lo que te detenía del propósito que el enemigo había tratado de detener para ti. Dios, el Espíritu Santo, va a romper lo que el enemigo había tratado de contener para ti. Segunda de Corintios 12:9 dice, Señor,
Imagínate la frustración de Pablo, de repente. Pablo decía que tenía una afectación y que le había pedido a Dios que se lo quitara. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿no, Sogris? Era ChatGPT cristiano. ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta el Espíritu Santo a Pablo? Bástate mi gracia. Señor, quítame a este jefe que es bien gacho. Bástate mi gracia. Señor, cambia a mi esposo. Te va a decir, cambie usted primero y bástate mi gracia. Señor, cámbianos de pastor. Bástate mi gracia. Y la iglesia dice, eso. Familia, el Espíritu Santo te dio fe para impartir fe, te dio vida para dar vida, te dio sabiduría para instruir sabiduría, te dio amor para formar a otros, te dio unción para abrir camino. Todo lo que el Espíritu te da es para que tú lo puedas extender. No queremos estancamientos en la vida del corazón de la gente. Empieza a dar. El río Perat en tu vida es un río que avanza hacia su propósito, pero aquí hay un riesgo y te tengo que hablar de este riesgo. Aquí hay un riesgo muy importante. Dios diseña ríos, pero el hombre construye presas. El hombre quiere tratar de retener. No retengamos, familia. Retener estanca tu bendición, no la conserva. Señor, dame esto a mí nada más. No, lo que Dios te va a dar es para que lo puedas dar y para que pueda fluir. El hombre construye presas, Dios hace fluir, pero el corazón construye diques de endurecimiento. Dios quiere que tengas plenitud, pero muchos eligen el vacío. Y creo que esto Dios lo dijo con mucho dolor en Jeremías 2:13. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Si tu confianza es otra fuente que no es Dios, si tu confianza es tu trabajo, tu capacidad, tu competencia, tu familia, tu cónyuge, tu profesión, o todo aquello que no sea Dios, has edificado un ídolo. Aunque estés aquí. En la palabra vemos que Cristo estaba en la sinagoga y espíritus se manifestaban. 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Familia, el día de hoy Dios te está diciendo, ponme a mí en primer lugar y te voy a enseñar a ver lo que estás viviendo desde mi punto de vista. Te voy a dar unos lentes nuevos que van a cambiar tu visión de lo que está pasando. Te voy a enseñar a amar de manera diferente, mostrándote el amor que yo tengo hacia mis hijos. Y cavaron para sí cisternas rotas. Ojo, ojo, cavaron para sí. El egoísmo espiritual también es crítico, familia. Porque a veces nos podemos volver egoístas espirituales, que preferimos mantenernos en donde estamos y con lo que estamos, en lugar de bajar a las trincheras del amor y empezar a repartir lo que Dios nos ha dado. Empezar a dar de lo que somos para que otros también crezcan. Y es incómodo. Y te voy a decir qué va a pasar cuando empieces a hacer esto. Muchas veces la gente te va a culpar de sus problemas. Muchas veces gente a la que has amado y a la que has servido va a hablar mal de ti a tus espaldas. Gente que dice caminar contigo te va a abandonar en el momento donde más lo necesitas. No es culpa de ellos. Y no lo dejes de hacer. Tarde o temprano, todo lo que sembremos en el reino va a venir de una fuente a cosecha, de Él. Sigue sirviendo, sigue amando, sigue edificando, sigue construyendo. No te canses de hacer el bien.
Sé sabio. Pide a Dios que te dé discernimiento del Espíritu que está en la gente. Pero no dejes de hacerlo, porque por el Espíritu de Dios que está en ti. Dios quiere activar en ti su plenitud, tu porción, guía, herencia, destino y suficiencia. Pero para esto tenemos que entender que Cristo es la fuente y nosotros somos canales de bendición. El río de agua viva no nace de ti, nace del trono. Tu tarea es no bloquearlo. Y a veces una mala actitud, a veces una mala respuesta lo bloquea. Este viernes estábamos hablando con un equipo que me decía, oye, pero ¿qué hago si esta persona se comporta de esta manera? Tú no puedes controlar cómo la otra persona se va a manifestar, pero puedes controlar y regular la manera en que tú lo vas a hacer, la manera en que puedes seguir avanzando. Y créeme, familia, hay procesos que duelen. Hay procesos que duelen. Pero aquí creo que hay algo muy importante. El río no fluye de ti, fluye de la fuente que es Cristo, nace de su trono. Mi tarea es no bloquearlo. ¿Qué ha estado bloqueando el fluir del Espíritu Santo al día de hoy en tu vida? ¿Cuál de estos ríos está siendo taponeado porque nuestro corazón está en un lugar equivocado? Porque no hemos hecho las paces con Dios de decir, Señor, en donde tú me pusiste, ahí es donde voy a dar fruto. En la familia que me pusiste, con el esposo que escogí. Me encanta esto y voy a hacer un último chiste, porque me encanta hacer chistes malos. Pero mucha gente dice, Dios, dame a mi pareja. A la única persona que yo he visto que le dio pareja fue Adán, y ve lo que pasó. Es un mal chiste, no se crean. No, sigan orando por sus parejas, ¿no? Esta es primera de Oscar 5:17, eso no es bíblico. Pero a lo que voy es, hay momentos en los que tú vas a tener que tomar decisiones. Y a veces las decisiones no tienen garantías. José iba a llegar al trono, pero no sabía que iba a pasar por la cárcel. No sabía que se iban a olvidar de él, no sabía que lo iban a traicionar. Y yo creo que si Dios le hubiera dicho, porque me encantan nuestras preguntas, Señor, ¿cómo va a ser esto? Si el Señor te dijera tu proceso formativo, no le entras. Personalmente yo diría, Señor, aquí está tu gracias. Yo estoy bien. Me gusta estar así. No sabía el camino para llevarlo al segundo del copero. Y generalmente no es como tú quieres. Lo siento. Pero cuando caminas en la voluntad de Dios, cuando todo lo que Él te da fluye en un mismo sentir. Ojo, que fluir en un mismo sentir no quiere decir que todos hagamos lo mismo, sino que aportemos desde donde Dios nos ha dado dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo. Familia, tú tienes algo muy importante que aportar en tu casa, en tu país, en tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, aún en tu ministerio, en esta iglesia. Tienes algo importante que aportar. Somos parte de un cuerpo y aportamos, pero si tú restringes lo que tienes que aportar, quien se va a privar del fruto eres tú, porque el río va a seguir fluyendo. El asunto es que las mismas aguas ya no te van a tocar, te tocarán otras. Pero hay momentos en la vida que Dios dice, sígueme. Hay momentos en la vida en que Cristo te llama a que sueltes las redes y vengas a ser pescador de hombres. Tú decides. Y te voy a garantizar qué va a pasar cuando este llamado ocurre. No vas a estar listo. Tu carácter posiblemente esté roto. No vas a ser perfecto para la obra, ni vas a tener la capacidad. Es más, muy probablemente como David, ni siquiera fuiste invitado a tu coronación, porque a lo mejor tu padre se avergonzaba de ti. Oye, tienes otro hijo, pues el que cuida ahí
allá. Y de repente viene Samuel y unge a David, pero no le da una corona, le da un Goliat, y todavía peor, le da un Saúl. Para formarlo, para que él pudiera ser el rey que la nación necesitaba para la guía. Familia, declaro sobre ti el día de hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Espíritu va a empezar a romper diques para abrir otra vez los ríos. El día de hoy le pido que tú tomes la decisión de decir: Señor, renuncio a toda obra del enemigo en mi vida. ¿Cómo hacemos esto? Pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta de que hay algo que está deteniendo mi vida? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que hay algo que no está fluyendo? Yendo delante de Dios, y como David oró en el Salmo 139, versículo 23 y 24, decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Ojo con lo que te voy a decir. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La oración de David es una de las oraciones más hermosas y genuinas, porque muy probablemente David pensaba que estaba bien, y de repente hay algo que no fluye. Señor, examina mi corazón, no para que Dios lo conozca, sino para que tú lo conozcas, y para que puedas quitar todo lo que está impidiendo el fluir de tu vida. Identifica qué río está bloqueado. Está bloqueado la falta de expansión, está bloqueada las cadenas que has decidido no entregar o no romper. Lo que lo está bloqueando es la falta de claridad y de obediencia al llamado que tú tienes de parte de Dios en el lugar donde Dios te sembró. O hay falta de fruto. ¿Qué es lo que lo está bloqueando? Porque yo le quiero pedir al Espíritu que lo empiece a mover, que lo empiece a mover el día de hoy. Declaro sobre ti que esto se rompe, que donde hubo estancamiento, familia, habrá movimiento, que donde hubo sequedad vendrán las lluvias, donde hubo parálisis vendrá restauración, donde hay confusión vendrá claridad, donde hubo pecado vendrá libertad, pero sobre todo, familia, donde hubo muerte habrá vida. Declaro la vida de Cristo y de su Espíritu fluyendo en ti de manera poderosa. Y recuerda esto siempre: la unción, el río que fluye a través de ti, tiene un propósito, y un propósito eterno. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Que se abran tus ríos hoy, que se abra la expansión, que entregues el día de hoy todo aquello que te había quebrantado, que entregues tu pecado, que broten nuevos ríos, que fructifiques, que haya fruto, que tu vida sea un sistema en el que Dios puede estar constantemente depositando bendición, porque sabe que va a fluir a través de ti. La unción tiene un propósito, y te lo quiero decir, Isaías 61, iglesia, y tómalo para ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Te lo voy a repetir: el Espíritu de Dios está sobre ti. Y te ha ungido, porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿Me ha qué? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Ojo con esto: para gloria suya.
Señor, gracias porque esto no es para mi gloria. Gracias porque esto es para tu gloria. Porque si te tengo a ti, sé que lo tengo todo. En el amado lo tengo todo, en Él estoy completo. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y la traducción dice, nada más anhelará mi alma. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando estoy completo puedo ver la plenitud de lo que me ha dado. Alex, ¿me ayudas para cerrar esto con adoración? Iglesia, ponte de pie y vamos a adorar que en Él estamos completos, que si lo tenemos a Él lo tenemos todo, que Él es, fue y sigue siendo nuestra plenitud. Nuestra plenitud. Señor, yo te pido que rompas toda estructura que ha evitado que tu vida fluya en cada uno de nosotros. Señor, llévanos a entregar aquello que no nos está sirviendo. Llévanos a amar como tú amaste, a servir como tú serviste y a despertar, iglesia. Aún contra todo pronóstico vienen tiempos de expansión. Egipto estaba en hambruna, pero Dios estableció una tierra llamada Gosén, que decía que mientras más se oprimía, el pueblo más prosperaba. Y Señor, estamos a punto de cerrar el año, estamos a un mes de cerrar el año. La gente empieza a letargarse. El día de hoy yo te pido que brilles con la luz del Espíritu Santo que está en ti. Que no te entregues de manera sencilla a la oscuridad que cubre las naciones. Que no te entregues incluso a tu propia oscuridad. En este momento levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti.